No vemos las cosas como son, sino como somos. Esta frase está recogida en el Talmud. Talmud significa estudio, enseñanza. El Talmud es el texto principal del judaísmo rabínico. El Talmud es la interpretación abierta de la Torá, lo que es la ley de Dios, lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y esta frase está recogida allí y representa claramente los filtros con los que cada uno de nosotros ve la vida. Las cosas muchas veces no son como las vemos, sino que como somos nosotros. La Biblia nos enseña, nos da instrucciones de cómo pensar, en esto pensar. Y luego también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y luego dice que el ojo malo pues ve las cosas malas, el ojo bueno ve las cosas buenas. Y es una realidad, por eso quiero hacer esta introducción en esta mañana, de que cada uno de nosotros ve la vida, las situaciones y las personas dependiendo del filtro. Hay un refrán que dice que todo depende del cristal con que se mide. Por eso, cada uno de nosotros interpreta la realidad de manera diferente. Estos filtros se llaman sesgos, que sería una definición de orientación por conocimiento. Te orientas por lo que conoces o te orientas por lo que ves. Y todos los tenemos, aunque no siempre somos conscientes de ellos. Estos sesgos son mecanismos automáticos por los cuales nosotros tomamos decisiones, tomamos atajos o hacemos juicios de forma rápida. Y están basados en un conocimiento parcial, está basado en experiencias o está basado en suposiciones. Hay muchas cosas que yo supongo que son de una manera, sin embargo son de manera diferente, pero sin embargo para ti puede ser todo lo contrario de para mí. Los sesgos cognitivos son un ejemplo de hasta qué punto nuestros pensamientos adoptan rutas insospechadas, o sea, podemos tomar una dirección insospechada dependiendo del sesgo, de la orientación que yo tenga, y en ocasiones incluso pueden desafiar la racionalidad. Una persona que se suicida es porque tiene un sesgo equivocado. Sin embargo, está tomando una orientación porque la perspectiva de su vida no tiene sentido. Y para esa persona es mejor morirse que seguir viviendo. Así podríamos ir mirando. Nos llevan a tener una visión distorsionada de las cosas. Pero lo malo de estos sesgos es que pueden llevarnos a tomar decisiones incorrectas, pueden llevarnos a actuar de manera irracional, pueden llevarnos incluso a ser irrespetuosos ante otros puntos de vista, pueden discriminar a otros, y en lo espiritual nos ocurre lo mismo. Se han descrito más de 50 sesgos, pero yo quisiera mostrar en esta mañana 4. El primero es lo que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que de manera natural vamos a favorecer, vamos a buscar, vamos a interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias o hipótesis. Es decir, si pienso que alguien es incompetente, siempre tenderé a buscar aquello que refuerce esto y voy a descartar todo aquello que me muestre lo contrario. Entonces la primera pregunta sería: ¿qué piensas de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Crees en Dios? ¿Crees a Dios? El segundo es el sesgo del afecto. Es cuando los sentimientos nos nublan el juicio.
Es decir, dejo que lo que siento por algo o alguien me haga pensar de determinada manera sin ver todo el contexto o los elementos o hechos que hay alrededor. Esto puede hacer que nos inclinemos por las ideas de alguien que nos cae bien, simplemente porque lo dice y yo no me paro a pesar si lo que dice es correcto o no. Esa inclinación me cae bien, lo acepto. O por el contrario, por más buena que sea la idea que tenga alguien, si no nos cae bien, siempre encontraremos una razón para descartarla. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Le amas incondicionalmente o dependiendo de cómo te sientes? ¿Tu amor hacia Dios es incondicional o está condicionado? El tercero es el sesgo de la atribución. Juzgo a los demás por su comportamiento, pero a mí mismo por las circunstancias. Por ejemplo, si alguien no me responde un correo electrónico a tiempo, pienso que es irresponsable, que es una falta de respeto, que no le importo. Pero si me sucede a mí, no fue mi responsabilidad, fue la cantidad de trabajo. Fue algo inesperado. Tenía muchos correos. Eso tiene que ver con otro sesgo, que es el que ver muy rápido los errores de otro, pero no los nuestros. Y la pregunta sería, ¿juzgas a Dios porque no te responde como deseas o permite? ¿Cuál es tu atribución hacia Dios cuando ocurren cosas que no te gustan? Y luego está el sesgo de la visibilidad. Lo que veo es lo que es. Esto es muy peligroso porque no me doy la oportunidad de explorar más, de conocer más a una persona o acerca de algo en concreto. Con las redes sociales corremos el riesgo enorme de caer en este sesgo de visibilidad. Por esto es muy importante no creer todo lo que leemos o caer en otro sesgo que es pensar que es cierto porque todo el mundo lo dice o porque lo dice ahí. Y la pregunta sería, ¿tu vida en Dios es por fe o por vista? Y esto debe enseñarnos de la importancia de tener una correcta perspectiva de quién es Dios, cómo es Él y quién eres tú para Él. Porque todo es cuestión de perspectiva. Hay una cifra en el suelo y unos la ven de una manera, otros la ven de otra. Qué importante es tener una perspectiva correcta. Pensaba con el pueblo de Israel, cuando fue liberado. El Señor le saca de Egipto, dice la palabra de Dios que le saca con mano poderosa. Dios les dice que lo tengan siempre presente, que no se olviden. Está constantemente al pueblo de Israel, les está llevando a que ellos trabajen su mente en cuanto a no olvidarse y en cuanto a pensar las cosas que Dios ha hecho. En su peregrinaje llegan a un punto, después de haber visto la manera en que Dios les sacó, donde frente a ellos tienen un mar, y luego son conscientes que están siendo perseguidos por un ejército de egipcios con carros, con caballos y con la intención de matarlos. El mismo pueblo que vio el poder, ese mismo pueblo, en ese punto, empieza a pensar y empieza a decirle a Dios por qué le sacó de donde le sacó. Y ese mismo pensamiento lo tienen cuando ellos llegan a la tierra prometida. Cuando entran a inspeccionar la tierra prometida, ellos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué Dios nos ha traído aquí? Para morir aquí. ¿Qué es? ¿Que no habían suficientes cementerios allí para morir, que tenemos que estar aquí?
Vemos a ese mismo pueblo como en un momento dado le cambia la perspectiva, se dejan de ver, les sale el sesgo de la visibilidad de lo que ven y eso les lleva a perder ese sesgo de atribución, de no olvidarse de los atributos de Dios y de pensar en ese Dios que en su momento dado les sacó con mano poderosa. Les cambió la perspectiva en momentos que también entiendo que sería muy fácil que me ocurriese a mí. Yo no es reprochable, no les estoy reprochando. Estoy intentando transmitir con la ayuda del Señor la importancia de trabajar la perspectiva. Que las cosas no son como las vemos en ocasiones, o que si son como las vemos, detrás tenemos que pararnos a ver qué es lo que hay detrás de lo que nos está pasando. Nos olvidamos, ellos se olvidaron, y es muy fácil que podamos olvidarnos de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios, del propósito de Dios y perder la confianza en Dios. Porque lo que acontece en nuestras vidas no nos gusta, nos da miedo. Perdemos la perspectiva y pensamos que Dios no es quien está permitiendo todo lo que acontece. Nos enfocamos en lo que tenemos delante, nos enfocamos en lo que nos está pasando y nos salen preguntas de cómo es posible que Dios fuera quien enviase los carros de Faraón. Sin embargo, la Biblia sí dice que hubo un permiso de Dios para eso. Porque luego Dios lo permitió, ¿para qué? Para que se manifestara su gloria. Pero, sin embargo, las preguntas pueden salir. ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo esté aquí y la situación que estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios me haya traído a este desierto? Salen de Egipto, se tiran 40 años en un desierto. Quisiera, con la ayuda del Señor, poder compartir con vosotros algo en la que vamos a necesitar tener una perspectiva correcta. Vamos a ver qué es lo que le dice Dios a su pueblo. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor bendiga su palabra. Primero, importante. ¿Quién habla? Habla Dios. Yo, Jehová. No dice yo, Isaías, no dice la Torá, dice, es yo, Jehová. Es Dios quien habla. Es Dios que se presenta. Y se presenta como santo vuestro, el que no miente. Él es santo. No hay nada en Él que pueda producir un pensamiento de lo que Él dice no es verdad. Por lo tanto, todas las promesas de Dios en su palabra son sí y amén. Por lo tanto, ese es el primer enfoque del pensamiento, de nuestro pensamiento. Yo, Jehová. En esta mañana el Señor nos dice, santo vuestro, creador de Israel, Él te creó. Él es el rey de tu vida. Él quiere ser el rey de tu vida. Y así dice Jehová. El que abre camino en el mar. Está hablando de ese pasaje de Moisés. Y senda en las aguas impetuosas.
el que saca carro y caballo. Es Él el que sacó el carro y el caballo. Es Él el que permite que las cosas pasen. Cuando el pueblo egipto sale con carros, con caballos, con ejércitos y con fuerzas, es Dios quien está permitiendo eso. Pero dice inmediatamente, caen juntamente para no levantarse. Es muy posible que podamos estar en situaciones complicadas y difíciles, en situaciones que podamos incluso decir, Señor, me muero, me ahogo, pero Él sigue. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios hará algo nuevo, y si es de Dios, es bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Pronto saldrá la luz. Está diciendo un poco más. Tened paciencia, confiad en mí, esperad en el Señor, porque el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas, caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. ¿Por qué piensas en tu corazón que me he olvidado de ti? El mismo Dios que aplastó a Faraón con su ejército, sus carros, ahora promete liberación. El Dios que puede abrir camino en el mar, que hace que carro y caballo, ejército y fuerza se hundan en las aguas. El Dios que secó las aguas tiene capacidad para proporcionar agua en abundancia. Camino en el desierto, ríos en medio de la soledad. ¿Qué milagro es el mayor? ¿El que abre el mar o este? Tenemos un Dios de milagros. Llegaron delante del Mar Rojo se abrió. Pero la promesa es que Él sigue haciendo milagros. Y el milagro de Dios para nosotros es que Él abrirá un camino en el desierto. ¿Tú has visto en algún desierto caminos? No hay camino en un desierto, hay dunas. Tú abres un camino y mañana no está, porque sopla el viento y la arena lo cubre. Tú te metes en un desierto, tú no sabes, te pierdes, no sabes orientarte, no hay nada en el que tú puedas fijar los ojos. Pero en el desierto Dios te ha puesto, tienes una referencia, puestos los ojos en Jesús. Y ahí, en tus ojos clavados en Jesús, camina. Camina, porque no es un concepto únicamente, es Cristo mismo contigo, en medio de ese desierto en el que estás. Ríos en la soledad, esa soledad seca, esa soledad que deprime, esa soledad que seca tu vida, el gozo, ríos en la soledad. Hablamos del milagro del Mar Rojo, pero no sabría valorar cuál de los dos es más grande. Pero en esta mañana el Señor quiere decirnos que tenemos un Dios que reina, y un Dios que es grande, y un Dios que hace milagros. Amén. Pero ¿qué cosas pueden impedir que veamos adecuadamente? Que perdamos la perspectiva. Necesitamos vencer la incertidumbre. Cuando los que llevaban el arca enfrentaron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Quizás Dios te está llevando a un lugar donde tú no has estado antes.
quizás nos está llevando a vivir una situación que es totalmente nueva para nosotros. Un lugar donde no solo te estás mojando, sino que sientes que te ahogas. Dios te quiere llevar a una tierra que tú no puedes ni imaginar. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y lo único que conocían cuando fueron sacados de allí era la arena y su tienda de campaña. No conocían nada más. Y cuando salen de allí, pues ellos se habían acomodado a su tienda, a su espacio, y todos tendemos a desestabilizarnos cuando Dios nos lleva a un lugar nuevo. Aún sin saber, porque nuestro sesgo se guía por lo que ve, y lo que ve es nuevo, lo que ve es extraño, y entonces me lleva a juzgar que lo que está permitiendo Dios es malo. Vas a vivir de una manera diferente a la que has vivido hasta ahora, como el pueblo de Israel. Pero yo quiero que veamos 3 cosas que hay que hacer para entrar en una perspectiva de Dios para ti, que luego las vemos ahí, para que al final pudieran pasar en seco. Lleva el arca. No vayas solo, lleva el arca. Y cuando habla el arca es la presencia de Dios. Mantente firme en la presencia de Dios. No quieras hacer este viaje solo. Carga con el arca. Pon encima de ti el arca de Jehová, la presencia de Dios. Suelta el pasado y camina hacia lo que tienes delante. Todas las cosas son posibles para los que creen. La tierra tenía que ser reclamada por los pies, por lo tanto camina. Hay muchas personas que se quedan postradas. Hoy, cuando se leía el pasaje de Corintios, cuando hablaba una serie de condiciones de personas, decían que sí, que estaban caídos, otros estaban... Pero al final el mensaje es, sea cual sea la situación en la que estás, levántate y sigue caminando. Todo Israel sabía que sin la ayuda divina no podían cruzar el Jordán. Por lo tanto, depositaron toda su confianza en Dios. Caminaron hacia el río. Y era un río que se desbordaba, porque era el tiempo de la siega. Pero hermanos, estamos en el tiempo de la siega. Estamos en el tiempo de la siega. Marcan señales, las señales están marcando un tiempo bíblico. Y estamos en el tiempo de la siega. Y era un paso en el que ellos tenían que arriesgarse, podían entrar y ser arrastrados. Pero ellos sabían que si el arca iba con ellos, que representa la presencia de Dios, Dios mismo en medio de tu vida, no va a haber corriente que te arrastre, porque tu vida va a estar fundamentada en la roca, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Lo nuevo puede desbordarnos, pero en esta mañana Dios nos dice, camina por fe y no mires las aguas. Suelta el pasado. Cruzar el Jordán significa dejar atrás todo lo que somos. Es lo que habla la vida pasada y la vida nueva. Pasar, soltar nuestro pasado, dejar atrás todo lo que, de la misma manera que Egipto, que el pueblo de Israel tuvo que dejar atrás todas las costumbres, todo aquello que llevaban en la mochila. Nosotros necesitamos dejar todo lo que hay atrás, todas esas maneras de pensar, las maneras de ver, las maneras de percibir, y que nuestra única perspectiva sea la perspectiva bíblica. Dejar todo lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Dios tiene un propósito para ti y para tu familia. Dios tiene un propósito. Dios quiere que seas lo que Él quiere que seas.
usará y utilizará las circunstancias que sean necesarias para conseguir el fin que Él te ama. Caminaron hacia el río en fe, aun sabiendo que la época era la menos probable. Dejar atrás donde estamos para poder llegar a donde Dios quiere que estemos. Israel se equivocó cuando pensaron que de donde venían era mejor que hacia donde iban. Se equivocaron. Dejar atrás donde estamos. Perdieron la tierra prometida. Porque en medio de esa situación que les desbordó, se quejaron, anhelaron volver atrás, pensaron que de donde salían era mejor que hacia donde iban. Perdieron la tierra prometida. En esta mañana el Señor nos dice que no perdamos la tierra prometida, no perdamos aquello que Dios tiene para nosotros. No digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no sabio que pregunte sobre esto. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Probablemente la esposa de Lot tuvo nostalgia de su casa, de los bienes que había dejado en Sodoma y se resistía a dejarlos. Pero no. Lo mejor está por venir. Aunque esos sesgos que tenemos ahí en la cabeza nos lleven a valorar de manera de lo que vemos. Pero no. Nuestro único sesgo tiene que ser la visión bíblica y las promesas de Dios para ti. Yo, Jehová, el Santo de Israel, he dicho esto. Y esto se va a cumplir, hermano. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El miedo a lo nuevo. Porque yo, ¿quién es ese yo? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Jehová, los pensamientos de Dios para ti, los pensamientos de Dios para tu familia, para su iglesia, son pensamientos de paz y no de mal. Por eso necesitamos despojarnos del miedo. Dios sigue llevándonos hacia un lugar bueno, aunque en ocasiones enfrentemos mares y enfrentemos gigantes, pero nosotros debemos buscar la perspectiva de Dios, porque todo es de la perspectiva, todo depende de la perspectiva con la que estés mirando, una perspectiva correcta. Hubo dos hombres, Josué y Caleb, que cuando estuvieron frente a la tierra prometida tuvieron una perspectiva diferente al resto del pueblo. Dos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podemos. No podemos. Y hablaban mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Pues decían: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué perspectiva, ¿eh? O sea, no es que ellos les dijeron: sois langostas, no.
Ellos llegan, ellos ven, ponen sus ojos en los gigantes, ponen los ojos en aquellas cosas que ellos percibían que podían caer bajo su dominio, y entonces el informe que dan es que nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así también les parecimos a ellos, pero todo es parecíamos y parecer, son perspectivas. No hubo un informe directo, sino que fue una percepción por un sesgo equivocado. Y Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Lo primero es declarar bendición. Y ellos al final llegan y lo que hacen es lo que ellos entendían que venía de un Dios al que amaban. Y es decir, para mí no, para ellos tampoco, pero yo no voy a caer en su percepción, y lo que voy a hacer es bendecir la tierra donde yo voy a entrar, porque esta tierra me la ha dado el Señor. Amén. Y entonces ellos hacen una declaración importante: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. ¿Qué percepción tan diferente del resto? Por eso, la recomendación de Dios en esta mañana, para poder abandonar el miedo, es: declara bendición. Declara bendición. En tu vida, en tu familia, en la tierra donde estás, declara bendición. El miedo paraliza. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No es algo que tú te tienes que ganar. Dios te la va a entregar. Es una tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis. No tengamos miedo al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Fíjate qué declaración más, puede parecer presuntuosa, pero no es presuntuosa. Es una declaración hecha en base a un conocimiento de quién es tu Dios. No basado en tus méritos, no basado en lo que tú te merezcas, sino en el Dios grande que tienes. No temáis al pueblo de esta tierra, por vosotros los comeréis como pan. Una declaración en cuanto a que no se trata de mí, sino se trata de Dios. El miedo paraliza, nos impide alcanzar aquello que tiene Dios para nosotros. Yo estoy seguro que tendrían miedo Josué y Caleb también, pero no dieron pie a poder, o sea, al final controlaron los sesgos, controlaron aquellos pensamientos que venían, y ellos no claudicaron ante esos pensamientos, sino aplicaron. Lo que dice la palabra de Dios, Pablo escribe una carta y le dice: en esto pensad. Y es posible que ellos pudieran ver, porque vieron lo mismo, vieron los gigantes, vieron lo mismo. Sin embargo nos dijeron: no podemos. Y ellos dijeron: vamos a entrar. ¿Por qué? Porque la tierra en la que estamos, Jehová, nuestro Dios, nos la va a entregar. Por lo tanto, su gracia y su poder nos capacitará para poder comer a nuestros enemigos como pan, para su gloria. El diablo trabaja con el miedo y Dios trabaja con la fe. Pero quien escoge la herramienta para edificar tu futuro eres tú. Y el diablo va a intentar que tú edifiques con miedo y no te va a dejar edificar.
pero Dios dice que el justo por la fe vivirá. Pero somos nosotros, cada uno de nosotros, los que elegimos la herramienta que queremos utilizar. Tenemos delante de nosotros una misma realidad con perspectivas diferentes. La realidad es que la tierra donde Dios nos está llevando es buena. Esa es la realidad porque lo dice la Biblia. Es buena porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Por lo tanto, lo que Él ha permitido en nuestras vidas es para bien. Porque el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es una realidad que nosotros necesitamos creer. Porque de Dios no viene nada malo. Pero también es real que vamos a estar rodeados de enemigos. Eso es una realidad. Las perspectivas de unos fue la derrota, y hasta tal punto que no entraron en la tierra prometida. Porque vieron al enemigo más fuerte que ellos. Tuvieron miedo, se rindieron, maldijeron la tierra y no pudieron disfrutarla. Y la otra perspectiva fue confiar en Dios, bendecir la tierra y verse victoriosos en Cristo, en Dios, para poderla disfrutar. Y para terminar, yo quisiera terminar recordando a alguien muy amado por nosotros, nuestro hermano Bernardo, el abuelo. Cuando él me contaba sus experiencias, y cuando él me contaba la crisis empresarial por la que él pasó, un hombre con una esposa y una familia numerosa, llevado a perder su empresa, yo le escuchaba y me estremecía, y la verdad es que confrontaba mi fe. Él me hablaba y confrontaba mi fe. Yo digo, yo no sé cómo hubiese reaccionado. Pero era un hombre que llegó a estar en la ruina. Era un hombre con 5 hijos, que de la noche a la mañana se arruina porque le engañaron. Y cuando yo escuchaba cómo desde los escombros de esa ruina Dios le llevó a un lugar mejor, que es tan mejor que hasta hoy. Pero cuando él me comentaba y cómo lo hizo, él puso en práctica todo lo que estamos hablando, porque él salió del lugar. Él dijo, él se puso a caminar, y él me contaba cómo cogía el vehículo y se iba aquí y se iba allá a buscar. Él no se quedó postrado ahí de decir, pero después de tanto servirte, después de tanto hacer, ahora tú permites esto. Si hubiese podido quedar ahí, él se levantó, salió del lugar donde estaba, empezó a caminar, perdió el miedo, hasta que llegó a un lugar y encontró un hombre y dice, oye, ¿por qué no haces velones? A mí cuando me lo dijo, y yo digo, ¿velones? ¿Y eso qué es? Un velón, el recipiente donde se pone la vela, ¿dónde está? Eso, ¿no? Es un velón. Él tenía en mente, porque estaba en la ciudad del juguete, durante una pila de años en Ibi solo se hacían juguetes. Y de repente viene una crisis y el juguete se viene abajo. Y él no podía dejar de pensar que si el trenet, que si la tartana, que si voy a hacer esto, que si voy a hacer aquello. Y de repente un día sale, llega delante de un hombre y le dice, velones. Él cogió esa palabra, llegó a casa y le dijo, vamos a hacer velones. Y a mí me comentaron, y dice, mis hijos, dice, pero papá, ¿por velones? ¿Por qué? Porque lo que es locura para el hombre es poder para Dios. Por eso es importante
pelea sal de la incertidumbre, sal del lugar donde estás y no tengas miedo. Y escucha al Señor. También conozco historias de algunos de vosotros, hermanos. Pudimos el otro día una reunión de varones, fue una bendición, nos faltó tiempo para poder compartir de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, cómo estábamos. Conozco historias de algunos de vosotros, experiencias muy complicadas y difíciles, llenas de noches de insomnio, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, de dudas. Pero hoy Dios nos dice que Él está haciendo algo nuevo y que lo mejor está por venir. Pero es posible en medio de este desierto, en medio de esta... Sí, es posible, porque yo voy a abrir caminos y voy a abrir ríos. Yo voy a hacer una cosa nueva que tú no conoces, pero la conocerás. El abuelo Bernardo me enseñó una hoja de un devocional que en el momento crítico que él estaba viviendo cayó en sus manos. Él estaba orando, él estaba clamando al Señor. Y él cuando me compartía esta experiencia, él me sacó esa hoja de un devocional de Spurgeon y me la dio. Y es con lo que yo quiero terminar. En ti, Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Refúgiate en el que vive. Busca tu socorro en tu Dios. Yo, Jehová, he dicho. En tu Redentor, en el Santo que no miente, aquel que dice que todas sus promesas se cumplen, porque son sí y amén. Confía que Dios te escucha, no dejes de orar. No hay ni una palabra que quede alejada del oído de Dios. Confía. Busca reposo en su palabra continuamente. Cree que Dios tu Salvador es quien abre camino en el mar y hace que carro y caballo, ejército y fuerza se hundan en las aguas. Y no porque lo merezcamos, ni porque seamos buenos, sino porque somos sus hijos y Él nos ama. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar alabando al Señor. Con este mensaje de perspectiva, vence la incertidumbre. Sal, camina y bendice y verás como el miedo se va. Vence el miedo. Luz que refugio.
Padre, queremos darte gracias. Gracias porque tus pensamientos son de bien y no de mal. Gracias porque tus promesas son sí y amén. Gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que tú sigues delante de nosotros, abriendo sendas donde no las hay, abriendo ríos donde hay sequedad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que lo mejor está por llegar. Padre, en el nombre de Jesús, quita de en medio de nosotros la incertidumbre, Señor, y danos esperanza plena en ti. Señor, sabiendo, Señor, que la tierra donde tú nos has puesto es tierra buena. Bendecimos Sibi, Señor. Bendecimos Castalla, bendecimos España, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has traído a esta tierra y tu promesa que en esta tierra fluye leche y miel. Y te damos gracias porque tú nos has dicho que tú nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Padre, ayúdanos a soltar esas cosas que nos mantienen todavía ahí anclados, Señor. Y despójanos del miedo. Imprégnanos en esta mañana de confianza, Señor, en ti. Padre, y danos tu gracia, Señor, para refugiarnos en ti. Hemos cantado y eso queremos que sea una declaración en la que nos refugiemos en ti, que busquemos tu socorro, Señor, que busquemos, Señor, nuestra confianza, que busquemos tu palabra, Señor, porque tú eres dulce refugio. Padre, yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te pido, Padre, que aquellas personas que están trabajadas, cargadas, que están inmersos en un desierto, tú en esta mañana les levantes, Señor. Que tú les levantes ese ánimo, que tú les pongas en un lugar donde ellos puedan ver como vieron Josué y Caleb. Tú pusiste en ellos un espíritu diferente y queremos pedirte en esta mañana, Señor, pon en nosotros ese espíritu diferente que pusiste en Josué y Caleb, para que podamos ver las cosas a través de tu perspectiva y no desde la nuestra. Recibe toda la gloria, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos. Tengan una semana bendecida. Amén.